Mi jefe rechazó mi ascenso y me soltó: no te hagas el importante, eres fácil de reemplazar. Tomé su consejo al pie de la letra y dejé de realizar cualquier tarea que no figurara en mi contrato. 72 horas más tarde, los sistemas colapsaron y los clientes empezaron a reclamar penalizaciones por la interrupción del servicio. Para poner contexto, tengo 32 años y trabajo en operaciones de centros de datos para una empresa mediana de infraestructura en la nube. Llevo casi 2 años encargado del control de cambios. En términos simples, soy quien decide si un despliegue en producción se aprueba o se bloquea porque puede causar una caída masiva. Si algo sale mal, no hablamos de quejas menores, hablamos de interrupciones visibles para clientes, sanciones contractuales y pérdidas millonarias. La reunión llegó con apenas 24 horas de aviso. El asunto del correo era ambiguo, pero suficiente para entenderlo todo: revisión. 22 meses de trabajo iban a ser evaluados en una sola conversación. Cronometré la reunión desde mi teléfono, que dejé boca arriba sobre la mesa. Duró 11 minutos exactos. Antes incluso de sentarme, María José ya tenía esa expresión ensayada, la sonrisa corporativa que indica que la decisión está tomada y que todo lo demás es puro trámite. La misma que había visto durante casi 2 años cada vez que preguntaba por oportunidades de crecimiento. Respuestas amables, promesas vagas y ese eterno "lo veremos más adelante", que nunca llegaba a ningún lado. Era experta en hacerte sentir insignificante sin cruzar la línea de lo abiertamente hostil. Tenía la carta de rechazo impresa y doblada frente a ella. A su lado, otros 2 gerentes actuaban como testigos silenciosos, presentes no para opinar, sino para validar el procedimiento. Un protocolo estándar de ejecución corporativa. Durante esos 22 meses no estuve ayudando ni colaborando, estuve llevando el control completo de cambios en solitario. Cada aprobación de producción, cada coordinación de ventanas de mantenimiento, cada excepción de emergencia solicitada por equipos de ingeniería en 4 regiones distintas de centros de datos. Sistemas críticos, bases de datos de clientes, procesamiento de pagos, aplicaciones sanitarias. El volumen era enorme, cientos de solicitudes de cambio cada semana, cada una con potencial de caída del servicio, pérdida de ingresos o desastre operativo. Mi antecesor duró 6 meses. Renunció a mitad de un turno, un viernes por la noche, en plena ventana de mantenimiento. Dejó su credencial sobre el escritorio, al lado de un sándwich a medio comer. El lunes siguiente, yo ya estaba recibiendo llamadas desesperadas de gerentes de ingeniería. No hubo traspaso, ni capacitación. Simplemente trasladaron 3 archivadores llenos de documentos desordenados a mi escritorio y me dijeron: arréglatelas. El primer mes lo dediqué únicamente a ordenar el caos. El sistema de archivos era absurdo: papeles sueltos, carpetas sin lógica, información crítica perdida entre notas irrelevantes. Después pasé 6 meses reconstruyendo todo desde cero. Diseñé una base de datos funcional para aprobaciones de cambios. Implementé protocolos de ventanas de mantenimiento que redujeron conflictos de agenda en un 80%. Desarrollé marcos de evaluación de riesgos que evitaron caídas graves en producción. Automaticé reportes que hacían parecer brillantes a ejecutivos que no entendían realmente el proceso. Los resultados no fueron subjetivos. Estaban documentados. En el primer año, los incidentes se redujeron en un 67%. La tasa de éxito de cambios pasó del 73% al 96%. Esos números aparecían en el panel ejecutivo de operaciones, el mismo que el vicepresidente citaba en las revisiones trimestrales. Ese panel era mío. Y el ascenso que pedí no era ambicioso, era simplemente reconocer formalmente lo que llevaba haciendo desde que el puesto quedó vacante. María José deslizó el documento hacia mí sin mirarme. Hemos decidido no avanzar con tu solicitud de promoción en este momento. Leí las primeras líneas. Lenguaje corporativo vacío, diseñado para no decir nada y, al mismo tiempo, decirlo todo. 22 meses resumidos en "no es el perfil adecuado". ¿Qué falta?, pregunté, con la voz calmada. Ella levantó la vista como si me estuviera concediendo un favor. Visión estratégica. Ejecutas bien, pero este rol requiere a alguien con una perspectiva más amplia. Alguien que sepa interactuar con el liderazgo ejecutivo. Traducción: alguien que luzca bien en reuniones. Que domine el discurso. Que tenga presencia. Que juegue golf con las personas correctas. Que no esté ocupado haciendo el trabajo real. He estado desempeñando esta función casi 2 años, dije. De manera informal, sí, respondió. Pero liderazgo oficial es distinto. Buscamos a alguien que represente estratégicamente al departamento. Alguien con presencia. Esa palabra cayó como un golpe. Presencia. Uno de los gerentes se removió incómodo en su asiento. Sabía que era un argumento vacío. Entonces llegó la frase definitiva. Ofreceremos el puesto a alguien con mayor presencia ejecutiva,
alguien que nos haga ver mejor en las reuniones. Tú seguirás donde estás, haciendo lo que haces. Tus habilidades técnicas son valiosas y no queremos perderlas. Esto no es sobre si puedes hacer el trabajo, sino sobre quién nos representa. Como si yo fuera una rueda de apoyo. Un generador de respaldo. Miré la última página. Lista de distribución, su jefe, recursos humanos, varios directores. Esto nunca fue una conversación. Era una sentencia ya circulada. Entonces nunca estuvo en discusión, dije. Esta reunión es una cortesía, respondió con frialdad. Te necesitamos enfocado. Eres bueno en lo que haces. No compliquemos esto con títulos. La migración Atlas va con 3 semanas de retraso y espero que la endereces como siempre. Me levanté con calma. Cumpliré exactamente con lo que dice mi descripción de puesto. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que haré aquello por lo que se me paga. Nada más. Salí sin esperar respuesta. Ese mismo día reenvié el anuncio interno a mi equipo sin comentarios. Asunto, actualización organizacional. Luego abrí mi descripción oficial de funciones y empecé a resaltar todo lo que hacía y no figuraba allí. Aproximadamente el 70% de mi trabajo diario no estaba contemplado en el contrato. La parte más pesada eran las aprobaciones de emergencia fuera de horario, llamadas de madrugada, solicitudes de fin de semana, decisiones críticas a cualquier hora. Durante casi 2 años fui un cortafuegos humano que nunca se desconectaba. Eso terminó ese día. Durante mi jornada laboral, cumpliría estrictamente mis funciones. Fuera de horario, estaría completamente inaccesible. Actualicé mi estado, disponible solo en horario laboral. Configuré una respuesta automática después de las 5 de la tarde, actualmente no me encuentro disponible. Para asuntos urgentes, contacte al responsable de guardia según la matriz de escalamiento. Finalmente, envié un solo correo a la dirección. Asunto, aclaración de rol. Cuerpo, según mi descripción de puesto, no estoy designado como soporte de guardia. Desde ese momento dejé todo por escrito. A partir de ahora, mi disponibilidad se limitaría estrictamente al horario laboral estándar. Nada más. Nada menos. Documentación clara. Límites definidos. Cumplimiento profesional exacto. Incluí deliberadamente a recursos humanos en cada comunicación. No por rencor ni por dramatismo, sino porque aprendí algo básico. Recursos humanos solo responde a 2 cosas, responsabilidad legal y registros con hora y fecha. Antes del mediodía ya era evidente que algo había cambiado. El canal de operaciones empezó a llenarse de mensajes. Preguntas sobre aprobaciones de cambios urgentes, conflictos entre ventanas de mantenimiento, solicitudes de excepciones de acceso. Todo lo de siempre. Y yo no respondía a ninguno. Alrededor de la 1 de la tarde, alguien del equipo de infraestructura se acercó a mi escritorio. Era joven, claramente nervioso. Oye, Cristóbal, ¿viste la pregunta sobre la ventana de mantenimiento del centro de datos Fénix? Sin apartar la vista de la pantalla, respondí con calma. No está dirigida a mí. Entonces, ¿quién debería encargarse? Consulta con tu responsable. Se quedó ahí parado, esperando que cediera como siempre. No lo hice. Finalmente se fue, incómodo. A las 2:15 apareció María José en mi escritorio. De pie, con esa postura típica de gerente que quiere hablar sin agendar nada formal. Tenemos que revisar prioridades, dijo, usando ese tono pasivo-agresivo que dominaba tan bien. Levanté la mirada. Mis prioridades están claramente definidas en mi descripción de funciones. Si hay algo que falte, podemos discutir agregarlo formalmente, con la compensación correspondiente. Su mandíbula se tensó. La migración a la nube Atlas es crítica. Los clientes están perdiendo confianza. Vi su expresión cambiar en cuestión de segundos, confusión, comprensión y luego enojo. Cristóbal, ¿sabes cómo funciona esto? Sí, respondí. Precisamente por eso me limito a mis responsabilidades reales. Me sostuvo la mirada durante unos 5 segundos, esperando que retrocediera. No lo hice. Finalmente se dio la vuelta y se fue. Ese fue el momento en que me volví peligroso para ellos. No porque renunciara, no porque levantara la voz, sino porque me volví silencioso, exacto y estrictamente obediente, de la forma más incómoda posible. La tarde fue un caos perfectamente predecible. Una reunión de aprobaciones comenzó tarde porque nadie tenía los documentos de evaluación de riesgos. Un equipo de ingeniería llamó 4 veces y terminó siendo transferido entre 6 personas distintas. Un correo crítico de un cliente quedó sin respuesta durante más de 3 horas porque nadie sabía qué calendario revisar. Pequeños problemas, individualmente manejables. Pero juntos, por primera vez en 22 meses, dejaron algo al descubierto, incompetencia visible. Me fui exactamente a las 5. Nada antes. Nada después. Cuando salí,
Las salas de reuniones seguían llenas, los teléfonos no dejaban de sonar y María José estaba encerrada en su oficina, gesticulando con tensión mientras hablaba por teléfono. Al llegar a casa abrí mis carpetas. Cada documento que había creado, cada política de cambios, cada matriz de riesgos, cada guía de resolución de problemas escrita de madrugada, todo estaba ahí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. ¿Cómo fue la reunión? Camila trabajaba en finanzas en otra empresa. Inteligente, ambiciosa, obsesionada con la imagen profesional y la proyección de carrera. Estaba entusiasmada con mi ascenso. Ya lo había incorporado a su narrativa. No me lo dieron, respondí. Los 3 puntos aparecieron de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué no? Dicen que no soy el perfil adecuado. Eso es absurdo. ¿Qué vas a hacer? Miré la descripción del puesto resaltada sobre el escritorio. Exactamente lo que me pagan por hacer. Hubo una pausa larga. Cristóbal, tienes que ser estratégico. Juega el juego. Haz lo que quieren unos meses más y vuelve a pedirlo. Llevo 22 meses jugando el juego. Entonces juégalo mejor. Así funciona esto. Estás siendo terco. Estoy siendo honesto. La honestidad no paga el alquiler. No hagas algo estúpido. Necesitas ese trabajo. Me quedé mirando esa frase. Necesitas ese trabajo. No necesitamos estabilidad. No vemos cómo resolverlo juntos. Solo eso. Como si yo fuera un problema que ella debía administrar. Dejé el teléfono sin responder. Puse la alarma para las 8. No a las 7. No a las 6:30. A las 8. Llegué a la oficina a las 8:30 exactas. Varias personas ya estaban sentadas, mirándome con sorpresa. Tenía 31 mensajes sin leer de la noche anterior. Respondí únicamente a los que estaban dirigidos a mí por nombre. Para las 10 de la mañana había respondido 8. Ignoré 23. A las 9 apareció un recordatorio de reunión, comité de cambios. La había dirigido durante 18 meses. Esta vez, la rechacé. Motivo: confirmar responsable de la reunión. El teléfono sonó a las 8:53. ¿Vienes al comité? No figuro como obligatorio. Pero tú siempre lo llevas. Revisa la invitación. No soy el organizador. Silencio. Entonces, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo convocó? Colgaron. La reunión se hizo sin mí. Debía durar 30 minutos. Duró 50. Nadie sabía estructurarla. El nuevo responsable estratégico tomaba notas como si estuviera en una clase universitaria. No tomó una sola decisión. A las 10:25 salió el informe semanal de métricas. Datos crudos, sin formato, sin resumen ejecutivo, sin contexto. 11 minutos después empezó la cadena de correos. 17 antes del mediodía. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Por qué se ve distinto? ¿Qué significa? Nadie respondió. Antes, ese era mi trabajo, traducir operaciones a lenguaje ejecutivo. Ya no. Alrededor de las 11, alguien de infraestructura volvió a acercarse. Cristóbal, este informe normalmente es más claro. El proceso está documentado. Carpeta de operaciones. Subcarpeta de reportes. Archivo estándares de métricas. Sí, pero tú siempre lo haces. Solía hacer tareas fuera de mi alcance. Ya no forman parte de mi rol. Se quedó procesándolo y se fue. 30 segundos después lo escuché por teléfono. Necesito el manual de control de cambios, versión 3.2. Cristóbal no se encarga. Mi teléfono vibró otra vez. ¿Camila? ¿Sigues siendo dramático? Solo habla con tu jefa. Leí el mensaje 3 veces. Sigues siendo dramático. Como si defenderme fuera una actuación. Como si conocer mi valor fuera una etapa. La llamé. Contestó al segundo tono. Escucha, dije. Lo de ayer, terminamos. Silencio. ¿Qué? Lo que oíste. Necesito a alguien que esté de mi lado, no a alguien que me vea como un problema a gestionar. Cristóbal, estás exagerando. No. Te preocupa cómo mis decisiones te hacen quedar a ti. Eso no es una pareja. Más silencio. Estás cometiendo un error. El error fue pensar que estabas de mi lado. Recoge tus cosas de mi casa. Deja la llave. Colgué. El teléfono vibró de inmediato. No voy a rendirme con nosotros. Bloqueé su número. Sentí alivio al instante. Ese alivio duró aproximadamente 3 horas. A las 2 en punto de la tarde, cuando la jornada ya venía cargada de interrupciones menores y correos cruzados sin conclusiones, María José me escribió un mensaje directo. Necesitamos alinearnos sobre prioridades. No era una solicitud casual. Ese tipo de frase siempre aparecía cuando alguien quería redefinir responsabilidades sin decirlo abiertamente. Revisé el calendario antes de responder, aunque ya conocía la respuesta.
Mi agenda figura ocupada hasta las 5. Si es necesario, podemos agendar mañana. La respuesta tardó apenas unos minutos. Llegó una invitación formal para el día siguiente, 9 de la mañana. Asunto, alineación de expectativas. Acepté sin añadir comentarios. No hacía falta. Ese lenguaje corporativo pulido solía traducirse en una charla unilateral, generalmente acompañada de reproches indirectos. El resto de la tarde fue un ejemplo claro de cómo la falta de decisiones paraliza sistemas enteros. Una solicitud de cambio urgente quedó atrapada en una cadena interminable de correos. 5 personas estaban copiadas. Ninguna asumía la responsabilidad final. Un cliente envió un mensaje crítico que permaneció sin respuesta durante más de 4 horas, mientras 3 equipos debatían de quién dependía realmente resolverlo. No había un problema técnico de fondo. Era un problema de estructura. De miedo a equivocarse. Cuando salí de la oficina y llegué a casa, el teléfono sonó 2 veces en menos de 10 minutos. Primero María José. Luego alguien del área de operaciones. No respondí. Ambos llamados fueron directo al buzón. Después de las 5, yo no existía para la empresa. Cené tranquilo. Vi una película sin prestar demasiada atención. Me acosté a las 10:30. Mientras los sistemas empezaban a crujir por dentro, dormí profundamente. No era indiferencia. Era consecuencia. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No era visible a simple vista, pero se sentía en el ambiente. Las conversaciones se apagaban cuando yo pasaba cerca de las salas de reuniones. Las miradas se desviaban. El silencio era denso, incómodo. La alarma sonó a las 8. Preparé café en casa, sin apuro. Llegué a la oficina a las 8:30 exactas. La reunión diaria comenzó 10 minutos tarde porque nadie había preparado la agenda. Varias personas se quedaron de pie, incómodas, mirando el reloj, hasta que alguien improvisó un orden de temas. La reunión se extendió 25 minutos. Antes, ese mismo espacio se resolvía en 12. Cerca de las 10, Eduardo apareció junto a mi escritorio. Trabajaba en operaciones de infraestructura. Bajo, siempre con camisas hawaianas llamativas que contrastaban con el tono gris del resto del equipo. ¿Terminaste con la empresa o algo así?, preguntó, medio en broma. Solo estoy haciendo exactamente lo que dice mi puesto, respondí sin levantar demasiado la voz. Ah, dijo, bajando el tono. Cumplimiento malicioso. El clásico. Miró de reojo hacia la oficina de María José. La había visto más temprano, entrando y saliendo de reuniones, con el ceño fruncido. No parece estar teniendo un buen día, añadió antes de irse. A las 10:30 me sumaron a una llamada con un proveedor que ya estaba al borde del colapso. Un contrato de redes centrales de datos por $18 millones estaba a punto de perderse en menos de 48 horas. El responsable interno de proveedores tartamudeaba. El proveedor no aceptaba excusas. Las ventanas de mantenimiento estaban bloqueadas para el primer trimestre. Valentina, la directora del proveedor, fue directa, sin rodeos. Ahora dicen que son flexibles. Nosotros ya comprometimos recursos. Silencio absoluto. 5 personas en la llamada. Ninguna respuesta clara. Respiré hondo, activé el micrófono. Enmienda de marzo, sección 4.1. El enlace está en el repositorio compartido. El alivio se sintió al otro lado de la línea. ¿Puedes enviarlo?, preguntaron. Ya está disponible para todos. Volví a silenciar. Valentina fue tajante. Alguien competente debe llamarme en 2 horas. Si no, esto llega directamente a mi vicepresidencia. Cortó la llamada. El responsable interno me escribió de inmediato. ¿Puedes encargarte del seguimiento? No es parte de mis funciones, respondí. Lo vi perder media hora buscando información que yo habría localizado en menos de un minuto. Cuando finalmente volvió a llamar, Valentina ya había escalado el problema. El vicepresidente quedó involucrado. Pasó la tarde entera en reuniones consecutivas, intentando contener daños. Antes del almuerzo, el caos ya se había propagado a otros equipos. Un cliente llamó por un error en el portal de datos. Ticket 4782. Bastaban 3 consultas simples y una revisión del calendario de cambios. 5 minutos de trabajo real. Observé cómo el ticket pasaba de estado normal a prioridad alta, luego urgente. Fue reasignado 3 veces. Todos sabían cómo resolverlo. Solo necesitaban acceso al calendario de cambios. Yo tenía ese acceso. Ellos no. Era una falla estructural perfecta. No intervení. A la 1 en punto, María José apareció junto a mi cubículo. Respiraba agitada. Su blazer estaba arrugado. El control empezaba a resquebrajarse. Esto se está saliendo de control, dijo. Seguí escribiendo. No levanté la vista. Cristóbal, insistió, con un tono más firme.
Sabes perfectamente de qué hablo. Me giré despacio. Sé cómo funcionaba antes. Respondí. Y ese era el problema. Me miró sin entender. Necesitamos que asumas más responsabilidad. Ya lo estoy haciendo. Estoy cumpliendo exactamente el rol para el que decidiste que no estaba listo para liderar. Su rostro se tensó. ¿Esto es por el ascenso? Esto es por hacer mi trabajo. Ni más. Ni menos. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Tengo 3 reuniones ejecutivas hoy. El vicepresidente está haciendo preguntas. Data Core escaló. Atlas Cloud amenaza con retrasos. Te necesito operativo. La palabra quedó flotando. Entonces quien promoviste debería manejarlo, respondí. Parece el tipo de situación que requiere visión estratégica y presencia ejecutiva. No supo qué decir. Estás siendo poco razonable, murmuró. Estoy siendo totalmente cumplidor. Siguiendo al pie de la letra la descripción del puesto. Roles claros. Responsabilidades definidas. Eso fue lo que pidieron. Hablaremos más tarde, dijo. ¿Más tarde para qué? ¿Para pedir trabajo gratuito? Eso ya se terminó, María José. Se dio vuelta y se alejó rápido. La puerta de su oficina se cerró con fuerza. La tarde fue cuesta abajo. Una presentación de aprobaciones llegó a ejecutivos sin análisis de riesgos. Solo solicitudes crudas. Volvió con 20 preguntas. Una aprobación urgente tardó 4 horas. Una actualización de base de datos quedó trabada porque nadie sabía qué criterios validar. La reunión giró en círculos. Eso siempre lo decidía Cristóbal, dijo alguien. Silencio. No era incapacidad. Era miedo. Nadie quería firmar. Observé. Tomé notas. No escribí nada. A las 4, alguien comentó en la sala de descanso. ¿Por qué todo se siente roto? 2 personas asintieron. Me fui a las 5 exactas. El teléfono vibró antes de llegar al estacionamiento. No respondí. El jueves no fue diferente. A las 9:30, María José convocó una reunión de emergencia. No me incluyó. 10 minutos después, me pidieron que explicara el flujo de aprobaciones. Respondí con un enlace al manual. Lo irónico era que no ocultaba nada. Ellos querían que yo fuera el sistema. Al mediodía, Atlas Cloud llamó nuevamente. El calendario no coincidía. Carolina, su directora de infraestructura, estaba furiosa. Llevamos casi 2 años trabajando juntos, dijo. Esto nunca había pasado. ¿Qué cambió? Silencio absoluto. Yo seguí en silencio. Si esto no se resuelve antes de las 3, concluyó, escalo directamente a su equipo ejecutivo. La llamada terminó en menos de 15 minutos. El correo salió directo a los niveles más altos de la empresa. Dirección, vicepresidencias, liderazgo regional. Copia incluida a la vicepresidencia de control de cambios y continuidad operativa. El asunto no dejaba lugar a interpretaciones, falla crítica en cuenta Atlas Cloud. Alerta roja. Impacto en SLA mencionado 2 veces. Amenaza explícita de revisión contractual. La frase ingresos en riesgo aparecía destacada en negrita, como si alguien hubiese querido asegurarse de que nadie pudiera ignorarla. Todo había empezado unas horas antes. A las 2 de la tarde, el equipo de infraestructura marcó un incumplimiento de plazo. Un detalle técnico que, en condiciones normales, no habría escalado más allá de un ajuste interno. Se trataba de los indicadores mensuales de éxito de cambios, un informe rutinario que debía presentarse el primer jueves de cada mes. Ese informe no apareció. No porque el proceso hubiera cambiado. No porque alguien lo hubiera cancelado. Simplemente porque yo siempre lo hacía. Durante meses, años, en realidad, lo preparaba en silencio, a las 6 de la mañana, antes de que el resto del equipo siquiera encendiera sus computadores. No figuraba en ningún documento. No estaba asignado formalmente. Nadie lo supervisaba. Era uno de esos vacíos que alguien termina cubriendo para que todo funcione. Ese mes, no lo hice. Y nadie más lo notó, hasta que fue demasiado evidente. A las 2:14 de la tarde, Infraestructura envió un correo formal a liderazgo. Asunto, urgente, métricas mensuales de cambios vencidas. En la cadena alguien respondió sin pensar. Una frase corta, inocente en apariencia, pero devastadora en contexto. No hay un responsable actual para aprobaciones fuera de horario. El hilo se congeló. Silencio absoluto. No porque no hubiera más que decir, sino porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Eso era descubrible, fechado, preservado. Una admisión escrita de una falla estructural, con copia directa al liderazgo. A las 3 en punto me llamaron a una reunión. En la pantalla aparecieron María José y 2 directores que nunca había visto. Uno de ellos vestía un traje gris impecable y hablaba con ese tono neutro que usan quienes están acostumbrados a que los demás se incomoden primero.
La pregunta fue directa. ¿Quién tiene la aprobación final sobre las ventanas de mantenimiento de Atlas Cloud? Hubo un intercambio incómodo. Frases vagas. Nadie decía el nombre que todos tenían en la cabeza. Hasta que alguien se giró hacia mí. Cristóbal, dijo, explícanos cómo funcionaba esto antes. Dejé que el silencio se estirara un poco más de lo necesario. Luego respondí. Funcionaba mediante coordinación informal, dije. Yo cubría la distancia entre los procesos documentados y la ejecución real. El aire se volvió denso. ¿Qué significa eso? Preguntó María José. Respiré hondo y fui preciso. Que el proceso funcionaba porque yo absorbía las brechas estructurales. Tomaba decisiones que no estaban formalmente bajo mi autoridad. Resolví problemas que no estaban asignados a nadie. Coordiné equipos que no se comunicaban entre sí. Todo sin documentación. Todo invisible. Todo fuera de alcance y sin compensación. Nadie discutió. Porque nadie podía. La reunión terminó sin una resolución clara. A las 5 en punto cerré sesión y me fui. Esa noche, a las 9:12 de la noche, dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. No lo toqué. Alguien, cansado de esperar una aprobación que no tenía dueño, hizo lo que los equipos en pánico siempre hacen, empujó el cambio igual y lo marcó como urgente. A las 9:30, la página de estado de la compañía cambió a investigando. Se había ejecutado un cambio crítico en la base de datos sin plan de reversión. El tipo de error que yo habría detectado en 30 segundos, si alguien me hubiera llamado. Pero no lo hicieron. Porque yo no estaba de guardia. Porque eso nunca fue oficialmente mi trabajo. El puente de respuesta a incidentes se activó. Se asignó un comandante. Y de repente, las mismas personas que habían ignorado mi correo de aclaración de rol estaban desesperadas por encontrar a un responsable. 40 personas conectadas en 5 minutos. 200 mensajes en 11 minutos. A las 9:45 alguien preguntó quién había aprobado el cambio. Asumimos que Cristóbal lo revisó, dijo una voz. No está en ese turno, respondió otra. ¿Desde cuándo? Desde las 5. A las 10:05 el incidente se declaró SEV1. Impacto directo al cliente. Procesamiento de pagos interrumpido. Un portal de salud devolviendo errores. 3 clientes empresariales preguntando si los créditos por SLA eran automáticos o debían facturarse. El incidente duró hasta las 2:15 de la madrugada. El retroceso tomó 4 horas porque nadie había documentado correctamente las dependencias. El primer intento falló. Ese era mi trabajo. El que solía hacer gratis, de madrugada. El viernes por la mañana, la oficina parecía una olla a presión. Mucho movimiento, ninguna dirección. Urgencia sin coordinación. Llegué a las 8:30. María José pasó junto a mi escritorio sin mirarme. Tenía el rostro agotado. No había dormido. Abrí el correo, 89 mensajes sin leer. A las 9 apareció una invitación. Asunto, revisión urgente de operaciones. Entré a la reunión a las 9:30. Cámara apagada. Micrófono silenciado. Las preguntas se sucedían una tras otra. ¿Por qué están bloqueadas las aprobaciones? ¿Quién autorizó este cambio de proceso? ¿Qué pasó realmente anoche? ¿Por qué el cliente amenaza con penalizaciones? Asumimos que Cristóbal lo estaba manejando, dijo alguien. Él no tiene ese rol, respondió otro. Silencio pesado. Un vicepresidente me habló directamente. Cristóbal, ¿cuál es tu evaluación? Activé el micrófono. Falla estructural, dije. Se asignó responsabilidad sin autoridad. Eso no funciona. Traducido, no se puede exigir resultados si se bloquea la capacidad de decidir. Más silencio. Desde Recursos Humanos preguntaron qué se necesitaba para resolverlo. Respondí sin rodeos. Propiedad clara. Autoridad formal. Compensación acorde al alcance. Todo documentado. El VP asintió. Daremos seguimiento. La reunión terminó. 10 minutos después, sonó mi teléfono interno. Era María José. Cristóbal, ¿puedes venir a la sala C? Solo un momento. Revisé el calendario. Vacío. ¿Para qué? Por favor. 5 minutos. La sala estaba cerrada. Persianas bajas. Ella estaba sola, sin computador, sin cuaderno. Cierra la puerta, dijo. La dejé abierta y me quedé en el umbral. Se acercó. Bajó la voz. Cristóbal, necesito tu ayuda. ¿Con qué? Pregunté. Con Atlas Cloud. Con la escalada de datos. Con las métricas. Con todo esto. Hizo una pausa. Sus manos temblaban, la sujetó a la silla para disimular. Sé que las cosas han estado tensas, pero te estoy pidiendo ayuda. Estoy haciendo mi trabajo. Ese trabajo se lo asignaste a otra persona, respondí con calma. Por favor, dijo. Me estoy ahogando.
Liderazgo está haciendo preguntas. Y en ese momento entendí algo con absoluta claridad. El sistema nunca funcionó por diseño. Funcionó porque alguien se estaba rompiendo en silencio para sostenerlo. No podía responder a todo. Literalmente no había espacio mental para hacerlo. Los clientes estaban empezando a hablar de cancelaciones, algunos ya mencionaban cláusulas contractuales, y el vicepresidente observaba cada decisión como si fuera una prueba pública. Cada movimiento quedaba expuesto. Cada silencio se interpretaba como negligencia. Suena complicado, dijo María José, acercándose un paso más. No hagas esto. No levantó la voz. No hizo falta. ¿Tú sabes cómo funciona la organización? Continuó. Sabes exactamente qué esperan de ti. La miré. No había enojo en su cara, pero sí urgencia. Solo necesito que manejes las cosas como antes, insistió. Unas semanas. Nada más. Hasta que todo se calme. Solté el aire despacio. ¿Hasta que se calme qué? Pregunté. ¿El fallo estructural que nadie quiso documentar? ¿La falta total de responsables claros? ¿O el hecho de que construyeron un sistema que solo se sostiene si alguien trabaja horas extras sin reconocimiento ni autoridad? Su mandíbula se tensó de inmediato. Me equivoqué con la promoción, dijo finalmente. Ahora lo veo. Asentí. Perfecto. Entonces arréglalo. Estoy intentando hacerlo, respondió, pero necesito tiempo. Y necesito que no dejes que todo se queme mientras tanto. Negué con la cabeza sin elevar la voz. No, Cristóbal. Tomaste una decisión. Y esa decisión tuvo consecuencias. Ahora te toca vivir con ellas. Estás siendo vengativo. No, dije. Estoy siendo preciso. Quieres que alguien arregle el desastre sin autoridad ni respaldo. Si eso es lo que necesitas, llama a la persona que promoviste. Ellos tienen la visión estratégica y la presencia ejecutiva, ¿cierto? Que lo demuestren ahora. Su rostro se enrojeció. Esto es mi carrera. Eso debiste pensarlo hace 22 meses. No hubo más palabras. Me levanté, salí de la sala y no miré atrás. La puerta se cerró con fuerza detrás de mí. El sonido fue seco, definitivo. A las 11 en punto, Eduardo apareció junto a mi escritorio. La sala lleva más de 2 horas ocupada, me dijo. María José y varios ejecutivos siguen ahí adentro. Asentí sin responder. A las 11:15, mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto con una imagen adjunta. Al abrirla, reconocí de inmediato el formato, era un correo electrónico. Era un mensaje de Camila dirigido a María José. Asunto, preocupación por Cristóbal. El texto estaba cuidadosamente escrito. Profesional. Medido. María José, te escribo porque me preocupa el comportamiento reciente de Cristóbal. Desde la decisión de la promoción ha mostrado conductas erráticas, ha tomado decisiones impulsivas y ha comentado que podría dejar de trabajar y permitir que las cosas fallen. Me preocupa que pueda sabotear operaciones o generar problemas mayores. Considero importante que estés al tanto antes de que esto escale. No parece estar pensando de manera racional en este momento. Enviado el miércoles a las 3:42 de la tarde. Leí el mensaje 2 veces. Luego una tercera. No era un ataque frontal. Era algo más efectivo. Guerra de reputación. No pudo controlar la ruptura, así que intentó controlar el relato. Pintarme como inestable. Sembrar dudas. Debilitar mi credibilidad sin hacer acusaciones directas. El lenguaje era impecable. No necesitaba ser cierto. Solo necesitaba existir. El texto que acompañaba la captura decía, pensé que deberías verlo. Un amigo. Alguien que entendió exactamente lo que estaba ocurriendo. A las 11:45 me llamaron desde Recursos Humanos. La reunión fue directa. Solo estaba la directora del área. Cristóbal, dijo, alguien ha elevado inquietudes sobre tu idoneidad para desempeñar tu función. Es un control estándar. Necesito preguntarte algo de forma directa, ¿tienes planes de interrumpir operaciones? Saqué el teléfono, abrí la imagen y se la mostré sin decir nada. Leyó el correo completo. Su expresión se volvió neutra, profesional. Este mensaje lo envió tu expareja a tu gerente el miércoles, confirmó. ¿Planeas interrumpir las operaciones? No, respondí. Estoy haciendo mi trabajo exactamente según la descripción del cargo. Ni más, ni menos. Asintió. Lo documentaremos. Continúa como hasta ahora. Cerró su cuaderno. La reunión duró menos de 5 minutos. Antes del almuerzo, Atlas Cloud volvió a escalar la situación. Todos los despliegues quedaron pausados hasta nuevo aviso. Eso congeló su cronograma de producción y activó presión directa desde su liderazgo hacia el nuestro. A la 1:30 tomé un descanso. Abrí mi correo personal. 3 mensajes de reclutadores de la última semana.
Todos relacionados con operaciones de centros de datos. Todos para cargos de dirección o superiores. Actualicé mi currículum. 22 meses de trabajo real. Reducción de incidentes, mejoras de procesos, eliminación de puntos únicos de fallo. El documento se veía sólido. Más de lo que había estado en años. Lo guardé. Cerré la computadora. No envié nada. Solo necesitaba saber que estaba listo. A las 2 en punto, María José me llamó a su oficina y cerró la puerta. Esto es más grande de lo que pensé, admitió. Honestamente. Siempre lo fue, respondí. Se frotó el rostro. ¿Qué propones? Definir responsabilidad real, dije. Decidir quién es dueño del resultado y darle autoridad para cumplirlo. Asintió lentamente. Voy a escalar esto. Me levanté. Avísame cuando haya una decisión concreta. A las 5 de la tarde, la oficina seguía en estado de crisis. Personas encerradas en salas, llamadas simultáneas, estrés visible, comida rápida sobre escritorios. Alguien inclinado sobre un portátil, al borde del colapso. Caminé entre todo eso y salí. A las 6:20, mi teléfono volvió a sonar. Cristóbal, habla Valentina, de Dataore Networks. Hola, Valentina. No sé exactamente qué pasa ahí dentro, pero Carolina, de Atlas Cloud, me llamó hoy. Está frustrada. Dice que todo se volvió caótico esta semana. No es una descripción incorrecta. Hizo una pausa. Voy a ser clara contigo. Eres la única persona ahí que responde y cumple. La única que cierra los temas. Si esto no se ordena pronto, mi VP reabre negociaciones. Respiró hondo. Y si alguna vez quieres salir de ahí, puedo ponerte en contacto con algunos gerentes de contratación. Empresas serias. Equipos sólidos. Lo agradezco. Te lo has ganado. Y si necesitas una referencia, llámame. Colgó. Los proveedores observaban. Los clientes observaban. La industria observaba. Yo no estaba intentando romper nada. Simplemente dejé de ser el sistema invisible que mantenía todo en pie sin reconocimiento. El sábado llegó otro correo. Asunto, reunión de liderazgo, lunes 9 de la mañana. Asistentes obligatorios, Cristóbal, María José, 2 vicepresidentes, directora de HR, director de infraestructura. Confirmé asistencia, cerré la computadora y disfruté el fin de semana. Corrí, cociné, descansé. El lunes sería interesante. El lunes a las 9, la sala estaba llena. Todos parecían agotados. El vicepresidente senior fue directo. Necesitamos una salida para Atlas Cloud, el núcleo de datos y la resiliencia operativa. Tenemos puntos críticos de fallo. Me miró. Cristóbal, ¿qué se necesita para estabilizar esto? Me recosté en la silla. Autoridad formal, dije. Línea directa de reporte. Sin expectativas implícitas. Compensación alineada. Cambio de título a director de operaciones de control de cambios. Todo documentado. Hice una pausa. No es negociable. La sala quedó en silencio de golpe. No fue un silencio incómodo, sino uno cargado de cálculo. Todos estaban haciendo números mentalmente. El costo de decir que sí frente al costo de decir que no. El impacto inmediato contra las consecuencias a largo plazo. Nadie hablaba porque todos entendían que ese momento definía algo más grande que una simple decisión operativa. Uno de los responsables de infraestructura fue el primero en romper el silencio. Explicó que el cronograma para estabilizar la operación podía activarse de inmediato, siempre y cuando la autoridad quedara claramente definida. Sin ambigüedades. Sin dobles interpretaciones. María José carraspeó, incómoda, y tomó la palabra. Preguntó qué pasaría con la estructura general del departamento. La miré directamente antes de responder. Le dije que dependía de lo que estuviera preguntando exactamente. Si quería saber si yo iba a seguir absorbiendo trabajo que no me correspondía, la respuesta era no. Si lo que quería saber era si estaba dispuesto a ejecutar dentro de un alcance bien definido, con autoridad clara y responsabilidades explícitas, entonces sí. El vicepresidente asintió lentamente. Entendía perfectamente la diferencia. La directora de Recursos Humanos intervino enseguida. Explicó que un cambio de título y un ajuste de compensación requerían procesos formales y tiempo, pero que podían comenzar designándome como responsable interino. Lo presentó como una oportunidad de desarrollo profesional. La miré sin cambiar el gesto. Le respondí con calma que, hasta que eso estuviera formalizado, nada cambiaba. Ella parpadeó, sorprendida. Dijo que eso no era lo habitual. Le contesté que así era exactamente como funcionaban las cosas en ese momento, y que no iba a asumir responsabilidades sin autoridad otra vez. No después de todo. El vicepresidente intervino de inmediato. Dijo que podían acelerar el proceso. Autoridad interina efectiva de forma inmediata.
título y compensación procesados en un plazo de 30 días. Asentí y respondí que entonces estaría listo en 30 días. María José intentó insistir. Dijo que necesitaban movimiento antes de ese plazo. La interrumpí con calma. Le expliqué que el cliente no necesitaba urgencia, necesitaba confianza. Y que la confianza venía de una estructura clara. La estructura requería tiempo. Apresurarla solo recrearía el mismo problema que nos había llevado hasta ahí. El vicepresidente levantó la mano y le dio la razón a mi planteamiento. Dijo que esto se haría bien, sin atajos. Desde el área legal, alguien preguntó en voz baja si existía algún riesgo de exposición, especialmente en temas de clasificación salarial. La tensión aumentó de inmediato. Nadie respondió al instante. Durante los siguientes 20 minutos, trabajaron en la redacción del documento. El título quedó definido como Director de Operaciones de Control de Cambios, con reporte directo al vicepresidente de Infraestructura, autoridad plena y autonomía total en las decisiones de aprobación de cambios. La compensación quedó fijada en una base de 142.000 más bonos por desempeño. Cuando terminaron de leerlo en voz alta, dije que me parecía correcto. Añadí una sola condición más. Pedí que todo esto se comunicara de forma clara a toda la organización. Sin ambigüedades. Sin suposiciones sobre responsabilidades informales. El vicepresidente aceptó sin dudar. La reunión terminó a las 10:15. Mientras los demás salían, María José se quedó atrás. Dijo que esto podría haberse manejado de otra manera. Seguía sin admitir que había creado ese desastre. Le respondí simplemente que sí, hacía 22 meses. No contestó. Dio unos pasos hacia la puerta, se detuvo, se giró de nuevo y entonces perdió el control. Dijo que esto era inaceptable. Su voz empezó a elevarse. El tono corporativo cuidadosamente construido comenzó a romperse. Me acusó de haber saboteado relaciones con clientes, de haber dejado que procesos críticos fallaran, de haberla hecho quedar como incompetente frente a la dirección. Yo permanecí sentado. Tranquilo. Le dije que había hecho mi trabajo. El mismo trabajo para el que, según ella, no estaba calificado para ser promovido. Ella subió aún más el volumen. La puerta seguía abierta. Gente pasaba por el pasillo y podía escucharla. Me acusó de haber dejado que todo se viniera abajo a propósito. De haber sabido lo que iba a pasar y haberlo permitido. Le expliqué que había dejado de hacer trabajo no remunerado. Que eso no era sabotaje. Eran límites. Se rió de forma seca, amarga. Me llamó mezquino, vengativo. Dijo que no era alguien con principios, que había hecho un berrinche por no obtener lo que quería y que ahora pretendía jugar a ser un héroe. El vicepresidente seguía en el pasillo. Lo vi detenerse, darse vuelta y regresar hacia la sala. Yo seguí hablando con calma. Le dije que simplemente había seguido mi descripción de puesto. Nada más. Eso fue todo. Ella gritó que así no funcionaban las cosas. Que yo no podía decidir qué era o no mi trabajo. Que esa decisión la tomaba ella. Que si ella me decía que hiciera algo, tenía que hacerlo. El vicepresidente apareció en la puerta. Su expresión era completamente neutra. María José no lo vio y siguió hablando. Dijo que esa actitud era la razón por la que nunca me habían promovido. Repitió aquella frase que ya conocía demasiado bien, que yo era reemplazable y que no me volviera arrogante. La voz del vicepresidente la interrumpió. Fría. ¿Directa? Le pidió que se callara. Ella se giró y lo vio. Su rostro se quedó completamente pálido. Él se dirigió a la directora de Recursos Humanos, que había aparecido detrás de él, y le pidió que escoltara a María José a Recursos Humanos, que quedaba en licencia administrativa mientras se realizaba una revisión. Ella intentó protestar. Él la cortó. Ahora. La directora dio un paso al frente. María José miró a uno y a otro, abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Se fue? El vicepresidente me pidió que me quedara. Salió y cerró la puerta. Yo me quedé sentado 20 minutos. Revisé mi correo. No había nada. Luego volvió y se sentó frente a mí. Me preguntó quién había aprobado los cambios fuera de horario durante los últimos 22 meses. Le dije que yo, de manera informal. Me preguntó quién debía haber tenido esa responsabilidad. Le expliqué que nadie, porque esa función no existía en ninguna descripción de puesto. Asintió lentamente. Dijo que eso era un fallo estructural. Un fallo de liderazgo. Me recordó que yo había construido el panel ejecutivo de operaciones, creado el marco de control de cambios y reducido incidentes en un 67%. Dijo que ese era trabajo a nivel director con autoridad de analista. Se levantó. Me dijo que mi rol comenzaba de inmediato y que reportaría directamente a él. Que todo quedaría formalizado antes de que terminara la semana. Y que María José quedaba oficialmente en licencia administrativa ese mismo día.
Esa misma tarde salió el correo. Licencia administrativa. Nueva estructura interina. Mi rol efectivo de inmediato. Una semana después, otro correo. Terminación del vínculo laboral de María José. Reestructuración organizacional en curso. El empleo funciona en ambos sentidos cuando los ejecutivos quedan expuestos. Antes de irse, el vicepresidente me pidió que documentara todo a partir de ahora. ¿Todo? Le dije que ya lo hacía. Sonrió apenas. Caminé de regreso a mi escritorio. Eduardo estaba ahí. Me preguntó si acababan de escoltar a María José fuera del edificio. Le dije que sí. Dijo que había escuchado los gritos desde el pasillo. Seguridad la había acompañado. Todo había terminado en 10 minutos. Rápido, cuando querían serlo. Antes del mediodía, la comunicación ya estaba circulando internamente. No había adornos ni eufemismos. Era breve, precisa y sin margen para interpretaciones. El mensaje era claro: María José quedaba fuera de la operación inmediata y la estructura de reporte cambiaba desde ese momento. Con el paso de las horas, el impacto empezó a sentirse de forma concreta. Cerca de las 2 de la tarde, los mensajes comenzaron a llegar directamente a mí, sin intermediarios, sin filtros innecesarios. Preguntas operativas, solicitudes de validación, decisiones que antes quedaban atrapadas en cadenas interminables ahora encontraban respuesta en minutos. A media tarde, un bloqueo que llevaba días estancado se resolvió en menos de un cuarto de hora. No hubo drama ni tensión. Solo una decisión tomada por quien tenía la autoridad para hacerlo. El sistema empezó a ajustarse de forma natural, como si siempre hubiera estado esperando que alguien asumiera el control de manera formal. El ruido desapareció. Los procesos dejaron de chocar entre sí. Las aprobaciones fluyeron porque ya no había dudas sobre quién decidía qué. Los clientes recuperaron la confianza. Los proveedores volvieron a cumplir plazos. La operación dejó de sobrevivir y volvió a funcionar. Meses después, llegó un correo de recursos humanos. El asunto hablaba de una revisión de compensación con efecto retroactivo. Lo leí con calma. Reconocían un desajuste prolongado durante casi 2 años. No era una corrección exagerada ni simbólica, pero sí justa. Un reconocimiento tardío, sustentado en hechos, métricas y documentación. No hubo discusión ni negociación. El registro que había mantenido durante todo ese tiempo hablaba por sí solo. Cada responsabilidad asumida, cada decisión tomada fuera del alcance formal del puesto, cada resultado medible estaba ahí. Esa tarde salí del edificio a una hora normal, algo que durante mucho tiempo había sido la excepción. Caminé hacia el estacionamiento sin prisas. El teléfono vibró una vez. Era Camila, desde un número que no reconocía. No abrí el mensaje. No hacía falta. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde para tener valor. Llegué a casa, preparé algo sencillo para cenar y me senté en silencio. Pensé en todo lo ocurrido desde aquel punto de quiebre. No había rencor ni euforia. Solo claridad. Nunca fue cuestión de romper nada. El sistema no colapsó porque yo lo dañara. Colapsó porque dejé de sostener lo que nunca debió depender de una sola persona. Y cuando eso quedó expuesto, todo lo demás se acomodó solo.